Antes de la aparición misma del discurso de la ciencia, se nota la emergencia de un deseo de tocar a lo real, bajo la forma actuar sobre la naturaleza, hacerla obedecer, movilizar y utilizar su potencia. ¿Cómo? Antes de la ciencia, y vamos a decir un siglo antes de la aparición del discurso científico, ese deseo se manifiesta en lo que se llamó la magia. La magia es otra cosa que el truco del escamoteador, que convocamos para distraer a los niños. Lacan la considera como tan importante que en el último texto de los escritos, La ciencia y la verdad, inscribe la magia como una de 4 posiciones fundamentales de la verdad. Magia, religión, ciencia, psicoanálisis. 4 términos que anticipan algo de los famosos 4 discursos. La magia la define como una llamada directa al significante que está en la naturaleza a partir del significante de la incantación. Uno habla, el mago, habla para hacer hablar a la naturaleza, para perturbarla. Y eso es ya infringir el orden divino de lo real, de tal manera que se persiguió a los magos, en tanto que magia era como brujería. Pero esa magia, la moda de la magia, era como la expresión ya de un anhelo hacia el discurso científico. Eso ha sido la tesis de la erudita Frances Yates, que considera que el hermetismo preparó al discurso científico. Y es un hecho histórico que Newton, él mismo, fue un distinguido alquimista. Escribió sobre él Keynes, el economista, diciendo que había pasado más años Newton en la alquimia que en las leyes de la gravitación. Digo eso como cosas para estudiar ese ramo de la historia de la ciencia. Pero seguiremos más bien a Alexandre Koyré, que insiste sobre la diferencia. La magia hacia hablar la naturaleza cuando la ciencia la hace callarse. Magia es incantación, objurgación, retórica. Con la ciencia uno pasa de la palabra hacia la escritura, conforme al dicho de Galileo,
la naturaleza está escrita en lenguaje matemático. Hay que recordarse que al extremo final de su enseñanza, Lacan no dudaba en preguntarse si el psicoanálisis, cuando ya no tenía la ambición de volver científico el psicoanálisis, se preguntaba si el psicoanálisis no sería una suerte de magia. Bueno, lo dice una vez, pero es un eco que considerar. Con eso empieza, por supuesto, una mutación de la naturaleza. Y la podemos expresar con el aforismo de Lacan: hay un saber en lo real. Eso es la novedad. Algo es escrito dentro de la naturaleza. Se continuó a hablar de Dios y de la naturaleza, pero Dios no estaba más que un sujeto supuesto saber, un sujeto supuesto al saber en lo real. Y la metafísica del siglo XVII describe un Dios del saber que calcula, dice Leibniz, o que se confunde con ese cálculo, dice Spinoza. En todos los casos se trata de un Dios matematizado. Diré que la referencia a Dios ha permitido, velándole de la vieja ilusión de Dios, el pasaje del cosmos finito al universo infinito. Con el universo infinito de la física matemática, la naturaleza desaparece, se vuelve solamente una instancia moral, con los filósofos del siglo XVIII. Con el universo infinito la naturaleza desaparece y empieza a desvelarse lo real. Bueno, pero me he interrogado sobre la fórmula "hay un saber en lo real". Sería una tentación de decir que el inconsciente está a este nivel. Al contrario, la suposición de un saber en lo real me parece un último velo que hay que levantar. Si hay un saber en lo real, hay una regularidad. Y el saber científico permite prever, es orgulloso de prever, en tanto que eso demuestra la existencia de leyes. No se necesita un enunciador divino de esas leyes para que sigan vigentes. Y es a través de esa idea de leyes que se ha mantenido la vieja idea de la naturaleza. En la expresión misma, las leyes de la naturaleza. Einstein, como lo nota Lacan, se refería a un Dios honesto
que rechaza todo azar. Era su manera de oponerse a las consecuencias de la física cuántica de Max Planck. Era en Einstein una tentativa de retener el discurso de la ciencia y la revelación de lo real. Poco a poco la física ha debido dar lugar a la incertidumbre, entre comillas, como al azar. Es decir, a más bien un conjunto de nociones que amenazan el sujeto supuesto saber. No se ha podido tampoco hacer equivalentes lo real y la materia. Con la física subatómica, los niveles de la materia se multiplican y, vamos a decir, el la de la materia, como el la de la mujer, se desvanece. Quizás puedo arriesgar aquí un cortocircuito. Con respecto a la importancia de las leyes de la naturaleza, se entiende el eco tremendo que debería tener el aforismo de Lacan: lo real es sin ley. Eso es la fórmula que da testimonio de una ruptura total entre naturaleza y real. Es una fórmula que corta decididamente la conexión entre la naturaleza y lo real. Ataca a la inclusión del saber en lo real, que mantiene la subordinación al sujeto supuesto saber. En el psicoanálisis no hay saber en lo real. El saber es una elucubración sobre lo real. Un real despojado de todo supuesto saber. Por lo menos es lo que Lacan inventó como noción, ese real. Hasta el punto de preguntarse si eso no era su síntoma, si eso no era la piedra angular que hacía tener, que mantenía la coherencia de su enseñanza. Lo real como sin ley parece impensable. Es una idea límite. Quiere primero decir que lo real es sin ley natural. Todo, por ejemplo, todo lo que había sido el orden inmutable de la reproducción está en movimiento, en transformación, que sea el nivel de la sexualidad u de la constitución del ser vivente humano, con todas las perspectivas que aparecen ahora en el siglo XXI, de mejorar a la biología de la especie. El siglo XXI se anuncia como el gran siglo del bioengineering, que dará ocasión a todas las tentaciones de eugenismo. Y ya la mejor descripción de lo que experimentamos ahora con evidencia sigue la que Karl Marx ha dado en su manifiesto comunista de los efectos revolucionarios del discurso del capitalismo.
sobre efectos revolucionarios sobre la civilización. Me gusta leer algunas frases de Marx que ayuden a una reflexión sobre lo real. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y con ellos todas las relaciones sociales. Hay una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constante. Todas las relaciones estancadas y enmojecidas con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos quedan rotas, la mejor expresión de la ruptura con la tradición. Todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado es profanado. Diré que capitalismo plus ciencia se han combinado para hacer desaparecer a la naturaleza, y lo que se queda del desvanecimiento de la naturaleza, lo que se queda es lo que llamamos lo real. Es decir, un resto. Y por estructura desordenado. Se toca a lo real de todas partes, según los avances del binario capitalismo-ciencia, de manera desordenada, azarosa, sin que se pueda recuperar una idea de armonía. Hubo un tiempo cuando Lacan enseñaba al inconsciente como un saber en lo real, cuando lo decía estructurado como un lenguaje, y que en esa época buscaba leyes, las leyes de las palabras, a partir de la estructura del reconocimiento en Hegel, reconocer para ser reconocido, las leyes del significante, la relación de causa y efecto entre significante y significado en metáfora y metonimia. También lo presentaba, lo ordenaba ese saber en grafos, bajo la preeminencia del nombre del Padre en la clínica y el ordenamiento fálico de la libido. Pero ya se abrió a otra dimensión con la lengua. En tanto que hay leyes del lenguaje, pero no hay ley de la dispersión y de la diversidad de las lenguas. Cada lengua está formada por contingencia, por azar. En esa dimensión, el inconsciente tradicional, para nosotros el inconsciente freudiano, nos aparece como una elucubración de saber sobre un real. Vamos a decir, una elucubración transferencial de saber. Cuando se superpone a ese real la función del sujeto supuesto saber, que se presta a encarnar otro ser vivente. El inconsciente sí se puede poner en orden, en tanto que discurso, pero solamente en la experiencia analítica.
diré que la elucubración transferencial consiste en dar sentido a la libido. Y es la condición para que el inconsciente sea interpretable. Supone una interpretación previa, es decir, que el inconsciente mismo interpreta. Eso lo he desarrollado antaño. ¿Qué interpreta el inconsciente? Para poder dar respuesta a esa pregunta, hay que introducir un término, una palabra. Esa palabra es lo real. En la transferencia se introduce el sujeto supuesto saber para interpretar a lo real. Desde ahí se constituye un saber, no en lo real, pero sobre lo real. Aquí ubicamos el aforismo, lo real no tiene sentido. El no tener sentido es un criterio de lo real. En tanto que es cuando uno ha llegado a lo fuera de sentido que puede pensar que ha salido de las ficciones producidas por un querer decir. Lo real no tiene sentido, es equivalente a lo real no responde a ningún querer decir. Se le da sentido, hay donación de sentido a través de una lucubración fantasmática. Los testimonios del pase, esas joyas de nuestros congresos, son relatos de la elucubración fantasmática de uno y de cómo se expresa y se dehace la experiencia analítica para reducirse a un núcleo, a un pobre real que se desdibuja como el puro encuentro con la lengua y sus efectos de goce en el cuerpo. Se desdibuja como un puro shock pulsional. Lo real, entendido así, no es un cosmos, no es un mundo, tampoco un orden, es un trozo, un fragmento asistemático, en tanto que separado del saber ficcional que se producerá a partir de ese encuentro. Y ese encuentro de la lengua y del cuerpo no responde a ninguna ley previa, es contingente y siempre aparece perverso. Es ese encuentro y sus consecuencias, porque ese encuentro se traduce por un desvío del goce con respecto a lo que el goce debería ser, que sigue vigente como sueño. Lo real inventado por Lacan no es lo real de la ciencia. Es un real azaroso, contingente, en tanto que falta la ley natural de la relación de los sexos. Es un agujero en el saber incluido en lo real. Lacan ha utilizado el lenguaje matemático, que es lo más favorable a la ciencia. En las fórmulas de la sexuación, por ejemplo, ha tratado de captar los callejones sin salida de la sexualidad en una trama de lógica matemática.
Y eso ha sido como una tentativa heroica de hacer del psicoanálisis una ciencia de lo real como es la lógica. Pero eso no se puede hacer sin encarcelar el goce en la función fálica, en un símbolo. Implica una simbolización de lo real. Implica referirse al binario hombre-mujer como si los seres vivientes podían estar repartidos tan nítidamente cuando ya vemos en lo real del siglo XXI un desorden creciente de la sexuación. Eso es una construcción secundaria que interviene después del choque inicial del cuerpo con la lengua, que constituye un real sin ley, sin regla lógica. La lógica se introduce solamente después, con la elucubración, el fantasma, el sujeto supuesto saber y con el psicoanálisis. Hasta ahora, bajo la inspiración del siglo XX, nuestros casos clínicos, tal como los expresamos, son construcciones lógico-clínicas bajo transferencia. Pero la relación causa-efecto es un prejuicio científico apoyado en el sujeto supuesto saber. La relación causa-efecto no vale al nivel de lo real sin ley. No vale sino con una ruptura entre causa y efecto. Lacan lo decía como chiste: si uno entiende cómo funciona una interpretación, no es una interpretación analítica. En el psicoanálisis, tal como Lacan nos invita a practicarla, se experimenta la ruptura del vínculo causa o efecto, la opacidad del vínculo, y es por eso que hablamos de inconsciente. Voy a decirlo de otra manera. El psicoanálisis transcurre al nivel de lo reprimido y de la interpretación de lo reprimido gracias al sujeto supuesto saber. Pero en el siglo XXI se trata para el psicoanálisis de explorar otra dimensión, la de la defensa contra lo real, sin ley y sin sentido. Lacan indica esa dirección con su noción de lo real, tal como Freud con el concepto mitológico de la pulsión. El inconsciente lacaniano, el del último Lacan, está al nivel de lo real. Vamos a decir por comodidad, debajo del inconsciente freudiano. De tal manera que para entrar en el siglo XXI, nuestra clínica deberá centrarse sobre el desbaratar la defensa, desordenar la defensa contra lo real. Ya el inconsciente transferencial en un análisis es una defensa contra lo real. Y en el inconsciente transferencial sigue vigente una intención, un querer decir, un querer que me digas, cuando el inconsciente real no es intencional. Se encuentra bajo la modalidad del así es, que
se puede decir como nuestro amén. Varias preguntas se abrirán para nosotros en el próximo Congreso. La redefinición del deseo del analista, que no es un deseo puro, como dice Lacan, no una pura metonimia infinita, sino, así nos aparece, el deseo de llegar a lo real, de reducir el otro a su real y de liberarle del sentido. Agregaré que Lacan inventó de representar lo real como nudo borromeano. Nos preguntaremos qué vale esta representación, a qué nos sirve ahora. A Lacan le sirvió ese nudo para llegar a esa zona irremediable de la existencia, cuando uno no puede más nada para vos. La pasión por el nudo borromeano condujo Lacan en la misma zona que Oedipo en Colonna, cuando ahí se presenta la ausencia absoluta de caridad, de fraternidad, de cualquier sentimiento humano. Ahí nos lleva la búsqueda de lo real, despojado de sentido. Gracias.